Bueno, en este momento se ha iniciado la grabación de este encuentro sincrónico. Muchas gracias a ustedes por participar, por estar pendientes del encuentro. Mm, Hoy tengo unos temas muy interesantes, que es el tema de ethical hacking como fuente de riesgo y los temas que hay alrededor de ese proceso. Seguramente ustedes habrán tenido la oportunidad de mirar algunas metodologías. Aquí les traigo una de tantas, que es un consolidado de varias herramientas y varios temas que hay ahí alrededor. Bueno, antes de eso, un recuento sobre las dos actividades que llevamos. Una ya fue retroalimentada, que es la actividad uno, asociado a la clasificación de la información y levantamiento de activos. Y la segunda actividad que estamos trabajando sobre ella. Yo quisiera saber cómo van con esa segunda actividad, si tienen alguna dificultad o si van bien con el tema. Pues por el momento nosotros vamos bien. Estamos pues a veces nos surgen algunas duditas, pero pues viendo como la grabación del encuentro sincrónico anterior, hemos ido aclarando algunas. Ah, ok, perfecto. De todas maneras, si algo, ya saben que por el chat podemos contestar un poco más rápido que en los foros, para una consulta rápida. Claro que sí, profe, muchas gracias. Ok, entonces supongo que los otros pues van como bien con el proceso. En la actividad 2, asociado también a la retroalimentación que les entregué de la actividad uno. Bueno, miremos un poco el tema de hoy. Recuerden que los temas de los encuentros sincrónicos tienen dos objetivos. Uno, pues afianzar un poco los conocimientos y ampliar un poco más los temas de las actividades. Y dos, entregar una información adicional que normalmente no está en los contenidos. En este caso, miremos la organización de seguridad. Hay muchos temas alrededor de lo que es una organización de seguridad. Esa organización parte de unos procesos empresariales. Esos procesos empresariales deberían de una u otra manera registrar eh, los procesos o estar construidos en términos de proceso. Luego de que las organizaciones tienen los procesos construidos, pues hay que definir una arquitectura y unas políticas de seguridad, sea a nivel perimetral, el tema de arquitectura, sea a nivel de LAN, de WAN, de protección, de todo lo que esté asociado a los temas técnicos y protección de la información. Ok, Sidora, es que donde estoy, que es un centro de conferencias, hay algunas personas. Voy a intentar reducir un poco el eco. Deme un segundo. Deme un segundo. Ok, dígame ahí si de pronto mejoró un poco más eh, las voces que hay alrededor. Escuchando un poquito. Bueno, intentemos seguir así. Ok, perfecto. Alrededor entonces de las arquitecturas y las políticas de seguridad que de una u otra manera pues hay que empezar a desarrollar, pues vienen los temas técnicos y esos temas técnicos pues realmente está asociado a cuáles son las configuraciones
que deben tenerse, las configuraciones que deben realizarse en términos técnicos. Y en términos técnicos, entonces al final yo tengo es un producto, un servicio que va a contar con todos esos lineamientos de seguridad que vienen asociados directamente de esas arquitecturas y esas políticas de seguridad. Ahora bien, dentro de la gestión y las herramientas que hay alrededor de los temas de seguridad, pues hay que configurar políticas, hay que tener normas, hay que hacer procedimientos y hay que considerar los elementos de TI y de TT, o sea, las tecnologías de información y las de telecomunicaciones como tal. Tenemos que tener unos sistemas de calidad, unos sistemas de control, unos sistemas de compensación en términos de personas. Y bueno, alrededor de todo esto realmente hay un tema y es la cultura organizacional y cómo se mueven las empresas, cómo se mueven las organizaciones cuando de una u otra manera pues hay un ámbito empresarial en términos de seguridad y en términos de riesgos. No todos tenemos los mismos niveles ni factores de riesgos, son diferentes en cada elemento, en cada situación. Ahora, esto es un repaso global de lo que es la gestión de riesgos. Me gusta siempre colocarlas para que no perdamos de vista cuáles son los pasos de la gestión de riesgos. Yo hago un levantamiento y clasificación de activos, listo amenazas, hago escenarios, creo las tablas de probabilidad, califico los riesgos, saco el mapa de riesgos. Aquí en este paso saco el mapa de riesgos y luego propongo unas medidas de tratamiento. Ahora, dentro de todas esas medidas de tratamiento y dentro de todo el proceso de riesgos, yo puedo tener unas fuentes de riesgo que son unas fuentes técnicas. Esas fuentes técnicas yo las puedo considerar que ingresen al sistema y valorarlas como un proceso de amenaza vulnerabilidad en son del riesgo. Entonces yo puedo tener múltiples amenazas en el sistema. Esto es una arquitectura típica de una organización donde yo tengo un componente externo, normalmente internet, pero puede ser una extranet, una conexión con un tercero. Bueno, hay muchas cosas que hay ahí alrededor. Tengo una protección perimetral, que son nuestros firewalls, y también tengo una protección interna. Ahora tengo un perímetro, que son las famosas DMZ, y tengo una red interna. Ahora, dentro de todo este proceso, pues hay amenazas en todas partes. Los usuarios internos siempre estarán conectando alguna USB, bajando algún archivo, dándole clic a algo en el correo, qué sé yo. Y obviamente de parte externo, son nuestras amenazas que siempre están intentando ingresar desde un ente por fuera de la organización. Dentro de ese parámetro y para calcular de una u otra manera el tema de gestión de riesgos es muy importante pensar como el atacante, o sea, cuando nos llega a nosotros un malware, cuando tenemos un ataque, cuando tenemos cualquier cosa de esas, la pregunta es ¿y cómo lo hicieron, cierto? ¿Y cómo hago yo para saber y que no me vuelva a ocurrir? Entonces, hay varios pasos que utilizan los atacantes. El primero, obtener información de la organización. Hay varios temas alrededor de lo que puede estar sucediendo. Denme un segundo que por aquí Juan Carlos me copia que no está escuchando, pero sí está viendo la presentación. Los demás, ¿cierto que me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Ok, deme un segundo. Bueno, vamos a ver si de pronto soluciona un poco el problema del micrófono.
Entonces yo obtengo información, o los atacantes lo primero que hacen es obtener información de la organización que tienen como objetivo. A través de redes sociales si están buscando personas o también están buscando un proceso de mercadeo asociado a las empresas, nombres de dominio, nombres de IP, todo lo que esté relacionado y que sea de dominio público. Servicios publicados, si tengo una aplicación web, cuáles son los puertos usados, cuál es el tipo de página web, cuál es la versión de esa página web, qué es el siguiente paso, que son las técnicas de enumeración, de enumeration, y es cuando yo obtengo la información básica, me voy a bases de datos donde puedo encontrar información más relevante sobre posibles vulnerabilidades, versiones de software. O sea, si yo me encontré, por ejemplo, que la aplicación web estaba en un Apache, voy y busco esa versión de Apache, qué tantas vulnerabilidades tienen a nivel de Internet. Y sobre ese grupo de vulnerabilidades, entonces voy a un tercer paso, y es cómo logro intentar ingresar a través de esas vulnerabilidades para obtener acceso de algún usuario, porque realmente sea un programa o sea un usuario, pues ellos son los que de una u otra manera pues tienen el legítimo derecho de hacerlo. Entonces puedo utilizar técnicas de ingeniería social o puedo hacer un tema de password cracking, que es craquear contraseñas e intentar adivinar, hacer una adivinación por fuerza bruta o por diccionario. Luego los atacantes lo que intentan hacer es escalar privilegios, cualquiera que sea el privilegio, recolectar contraseñas o instalar malware, instalar backdoors para mantener el acceso al sistema. Y hay otros que quieren tumbar ese sistema, o sea, una vez lo tumban, siguen buscando otro sistema que tumbar, mientras que hay otros que eventualmente lo que buscan es mantener el acceso en el sistema. Entonces ese acceso en el sistema pues realmente es un sistema comprometido y hay que detectarlo. Seguramente muchas organizaciones no logran detectar que su sistema está comprometido. Entonces cuando uno mira todo el proceso de riesgos en la identificación de las amenazas y las vulnerabilidades, el tema técnico toma mucha fuerza porque yo desde lo técnico podría eventualmente pues descubrir cuáles son mis fuentes de riesgo. Y aquí es donde viene el proceso de ethical hacking. Ese proceso de ethical hacking realmente son una serie de etapas y pasos. Es un proceso organizado, un proceso documentado que se asocia desde lo estratégico y desde lo procedimental. El modelo que yo les traigo pues tiene 6 pasos. Identifico necesidades, preparo y programo pruebas, realizo pruebas, analizo resultados, informe y seguimiento. Miremos rápidamente cada uno de estos pasos para que observemos cómo nos vemos reflejados ahí. O si ustedes consideran, pues pueden ejecutar ese proceso en algún momento y seguramente les va a dar un resultado más coherente. El primer paso es identifico necesidades. ¿Qué hay ahí? Bueno, ¿a qué le voy a apuntar? ¿Cuál es la prueba técnica que yo voy a realizar? ¿Va a ser a un servicio? ¿Va a ser a una plataforma tecnológica? ¿O van a ser a varias plataformas tecnológicas? Tengo que tener en cuenta cuáles son los usuarios responsables, cuáles son los contactos, en caso de que tenga un problema, a quién debo llamar. ¿Cierto? O sea, yo tengo que tener en la vista y en la mira muchas cosas alrededor. Cuántos componentes, cuántos servidores, cuántos servicios yo voy a probar. Eso es fundamental porque eso me va a dar el cálculo en el tiempo de cómo se mueve esta prueba. Entonces, dentro de este proceso hay un tema y es qué impacto potencial me puede generar a mí la prueba. Entonces, las pruebas de seguridad podrían eventualmente no generar nada. Si es un análisis de vulnerabilidades simple, pues no generará nada. Pero si yo estoy haciendo una prueba de tipo ofuscación, una prueba de tipo negación de servicio o inyección de código, eso me va a tener un impacto. Por eso aquí una de las partes iniciales es ese impacto, yo lo tengo que visionar de acuerdo a la planeación de la prueba, cómo me voy moviendo yo.
Entonces, en ese cómo me voy moviendo, yo tengo que visualizar eso para que después no se me vaya a ir la mano en el tema y de pronto no se me salga la prueba del control que se requiere. El segundo paso es preparar y programar la prueba. Aquí ya viene ya un poco más de planeación desde lo técnico y procedimental. Hay que definir ya exactamente cuáles son las plataformas impactadas, cuáles son los módulos. Verificar, dependiendo del sistema, si hay que pedir un tiempo fuera, una ventana de mantenimiento, o hay que ejecutar la prueba en horario no hábil, después de las 10 de la noche y antes de las 6 de la mañana, algo así. Y hay que definir 3 tipos de pruebas. Si vamos a hacer pruebas de caja negra, que es aquella prueba donde yo no conozco el sistema, no conozco sino una dirección IP o una URL, no conozco nada más y tengo que hacer una cantidad de cosas, o una prueba de caja blanca, que conozco algo del sistema, o sea, pido un acceso para poder autenticarme y hacer una prueba como un usuario válido en el sistema y revisar hasta dónde puede llegar el usuario, que eso es otro elemento bien interesante, o hacer una combinación de las dos, que son las pruebas de caja gris. La caja gris, pues yo tengo el acceso, pero primero arranco con una prueba de caja negra y luego de esa prueba, pues ya con el conocimiento que tengo, pues intento acceder a los recursos de manera legal y oficial y ahí sí revisar qué es lo que está pasando con el sistema. Luego de que ya yo defino el tipo de prueba, yo tengo que definir si necesito permisos alternos para el sistema o si necesito entrar, si necesito una regla de firewall, si necesito, qué sé yo, cualquier cosa que requiera, si necesito un permiso en el sistema operativo o en la aplicación o en la base de datos, pues debería de considerarlo. Lo siguiente es definir las herramientas. Entonces, las pruebas de seguridad no necesariamente se basan en herramientas, eso es un tema, porque puede ser también por el conocimiento propio de cada una de las personas y la experiencia, pero es importante tener una herramienta técnica que me permita a mí, de una u otra manera, pues desarrollar automáticamente algo. Verificar, ahora vemos un listado de posibles herramientas, verificar las últimas versiones y, importante, programar la prueba. Los tiempos, los responsables, los recursos. Hay que informar oficialmente quién va a hacer la prueba, cuándo va a ser, cómo va a ser, a qué horas, cuál es el disponible, o sea, quién va a estar al frente desde el punto de vista de infraestructura o de base de datos, qué sé yo, que me permita a mí llamarlo si yo tengo una dificultad, que eso es un tema, porque pues uno está haciendo una prueba de seguridad, entonces seguramente habrá algún problemilla por ahí y hay que llamar a alguien. Dentro de ese mismo segundo paso, si ustedes están ejecutando alguna prueba para un cliente, es importante firmar un acuerdo de confidencialidad. Ese acuerdo de confidencialidad, pues obviamente va a dar garantía y confianza a quien se le está ejecutando la prueba, pues de que el tema es serio, de que hay información que podemos obtener y que realmente vamos a guardar la confidencialidad del caso. Porque es que en una prueba de seguridad seguramente vamos a encontrar mucha información que no esté asociado a la misma prueba y que es bastante relevante. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el tema. El paso 3 es realizar la prueba. Cuando ya yo seleccioné, cuando ya obtuve toda la información, cuando ya yo hice todo el levantamiento de requisitos, por así decirlo, entonces vamos a la ejecución de la prueba. Entonces la ejecución de la prueba normalmente tiene 4 pasos, algunas veces tiene 5 o 6 dependiendo de... El primero es un reconocimiento, preparo todo lo que hay alrededor, si es una prueba de caja gris o caja blanca o caja negra, hago un escaneo de puertos si es del caso. Utilizo técnicas de ingeniería social, obtengo acceso y escalamientos en la medida en que pueda. Eso depende de la prueba. Si la prueba solamente es análisis de vulnerabilidades, entonces el paso 3 no va, porque yo no voy a violentar el sistema, solamente voy a encontrar a qué es vulnerable. Hay un paso 4 que es fundamental y
ese tema es la evidencia. Si yo encontré algo, debo evidenciarlo. Capturas de pantallas, fotografías, videos, comandos, qué sé yo, lo que sea con tal de que se logre evidenciar que encontré algo y que ese algo me va a servir eventualmente para justificar que el sistema tiene una problemática. Entonces ese es un tema bien interesante porque eso hace parte del informe final, mostrar la prueba. Estas son algunas herramientas, las pueden consultar en ese sitio web. Ahí hay más herramientas y más plugins en Apache y todo eso. Esto es solamente una extracción que obtuve de ese sitio web y seguramente ustedes conocerán otro grupo de herramientas que pueden servir para potencializar el conocimiento. En temas de footprinting y fingerprinting, que es el tema de búsqueda de información, pues estas son algunas herramientas. Hay unas que son muy de ingeniería social, como lo es Maltego. Hay otras que son de DNS o búsqueda de información de sitios, como es NSLookup, Dig, Whois, DNS Stup. Son para temas de DNS, buscar dominios, buscar URLs, información de todo eso. Hay unas que buscan metadatos, como lo es FOCA, temas para búsqueda de información en páginas web, como HTTP Print. Por aquí hay otra, a ver si está aquí. Bueno, en ese auditor es también interesante. Hay otras que buscan servicios expuestos, como lo es Nmap y Zenmap. Son muy utilizadas, servicios expuestos. Entonces aquí hay un grupo de herramientas y estoy trabajando con sistemas LDAP tipo directorio activo. Entonces aquí tengo el LDAP Browser para obtener información de ese tipo de cosas, información de red con Netcraft. Esto es solo información, obtener información que me permita a mí después hacer algo con ella. Ahora, para analizar código fuentes o analizar problemáticas en las páginas web. Entonces tengo aplicaciones para descarga de páginas web. Estas aplicaciones lo que hacen es buscar el sitio web e intentan descargar todo lo que el servidor le permite descargar, hacer copias de los sitios web. Estas herramientas son muy utilizadas por las personas que hacen phishing, porque realmente con eso obtienen mucha información. Para hacer escaneo de vulnerabilidades. Entonces aquí hay herramientas para escaneo de vulnerabilidades. GFI es chévere, esta es exclusiva de Microsoft, MBSA. Hay una interesante, esta, Wiktuk y Niktuk para aplicaciones web. Y tengo unas que son bastante utilizadas, que son muy interesantes, como lo es Nexus. Nexus viene en dos versiones, una versión de tipo Home, donde se puede instalar en casa y utilizar ciertos plugins, y hay otra que es Professional, que esa sí es para entidades comerciales. No quiere decir entidad comercial si usted la va a usar como un servicio, no, usted simplemente como empresa la tiene que comprar, es un valor comercial. Pero se puede utilizar también de tipo Home. Acunectis es muy chévere también, muy chévere. OpenBus, este es free, se puede descargar. Retina también es chévere, esto es para aplicaciones web. Este hace un escaneo también y es de código abierto, es de Google. Si vamos a intentar explotar una vulnerabilidad, entonces tenemos tres en particular, aunque hay muchos más. Uno de los más usados es esta, Metasploit, el metaexplotable. Viene en dos versiones, una free que viene normalmente con Kali Linux o se puede descargar desde su repositorio, y hay una Metasploit profesional. Obviamente tiene un costo y seguramente tiene más plugins. Entonces con esa se puede explotar cualquier vulnerabilidad que se haya encontrado.
Igual con cada una de estas hay plugins y software que me permiten hacer una explotación. Este exploit DB no es un exploit para bases de datos, sino que es una base de datos de exploit, que es diferente. O sea que ahí puedo tener mucha información y mucha de esa lo manda uno a GitHub, el repositorio free de software, y ahí puede descargar programas en Python, en C, en C++, que permiten hacer esa explotación. Para creación de malware, si a alguien le interesa hacer ingeniería reversa de malware, todo esto es información, aplicaciones que te permiten crear y diseñar malware o que actúan o hacen parte del malware. Por ejemplo, Netcat es una funcionalidad bien interesante, viene en los Linux y te permite, aparte de crear y tener muchas funcionalidades, permite crear puertas traseras, abrir puertos, dejarlos abiertos. Es bien interesante esa herramienta. Aquí no, aquí falta una, bueno, faltan muchas. Hay una que es para análisis de malware que se llama Cuco. Cuco es una máquina virtual, un software, una plataforma software de código abierto que te permite analizar malware. Cuco. Distribuciones Linux orientadas a auditoría, o sea, son distribuciones que las instalas y tenés muchas herramientas técnicas y para hacer testing en las aplicaciones. De aquí reconocidas tenemos estas tres. Aquí falta una que es Kali Linux. Hillis, Kaine y Booktrack son bien interesantes. Kaine es para hacer auditoría y pentesting. El Booktrack es un poco más liviano del Kali Linux. Hillis es muy bueno para temas de informática forense. Bueno, Booktrack es la que está viejita, pues realmente ahí debe ser Kali Linux. Pero estos son distribuciones, o sea, están las páginas, uno simplemente baja a la máquina virtual, la instala. Normalmente hay para VMware y para VirtualBox, entonces uno la instala pues en la máquina de mejor predilección y ya empieza a trabajar con eso. Estos son para distribuciones orientadas a las auditorías. Ok, en este sitio pues pueden encontrar más herramientas y más funcionalidades, por ejemplo en Apache, en Cron. Es un sitio bien interesante que ha recopilado varias cositas. Bueno, no sé si hay preguntas hasta el momento. No, señor. No, señor. Ok, perfecto. Bueno, el siguiente paso es analizar los resultados. Aquí sí hay un tema bien interesante y es que está asociado a qué tanto sabemos, qué tanto conocemos de la herramienta que ejecutamos y de lo que encontramos. Hay una combinación interesante ahí, porque hay herramientas que son muy automáticas y tienen muchas cosas, como lo es Nexus, pero qué tanto podríamos saber de lo que Nexus nos está entregando como respuesta. Entonces ahí hay que evaluar y valorar los resultados obtenidos con ese tipo de herramientas, calificar las vulnerabilidades, o sea, decir si esa vulnerabilidad qué tan alto es en términos de impacto que pueda generar, darle una priorización y si hay un riesgo latente, pues informar a las áreas involucradas que encontraron un tema interesante y que es necesario pues evacuarlo de manera rápida. El paso 5 es realizar el informe. Aquí ya sí nos toca el tema administrativo que a muchos ingenieros no nos gusta como de a mucho. Realmente no nos gusta. Uy, denme un segundo. Bueno, no nos gusta mucho documentar. Y eso sí es un pequeño problemita, pero bueno, hay que hacer el informe, acciones correctivas, preventivas y de mejora, hay que hacer un borrador de informe, hay que validarlo, o sea, todo el proceso de generación y documentación como tal, hay que desarrollarlo, hay que hacerlo, hay que entregarle al cliente o a nuestra área interna el proceso como tal que se ha venido desarrollando. El paso 6 es un seguimiento al plan de mejora. Esto aplica mucho es cuando la prueba que hacemos es interna.
Entonces, cuando la prueba es interna, pues generamos unos planes de tratamiento, unos planes de manejo. La pregunta es, ¿y cuándo los vamos a volver a revisar? Si encontramos 3, 4, 5 vulnerabilidades, ¿cuándo vamos a chequear si las vulnerabilidades se cerraron o no? Eso es una buena pregunta. Hay que generar un plan que nos permita volver a hacer un test, volver a revisar los niveles de riesgo desde el punto de vista técnico, y esos niveles de riesgo pues tenemos que tenerlos muy presentes, porque en la medida en que esos niveles de riesgo pues sigan de la misma manera, que eso es un pequeño problema, pues no vamos a hacer nada. O sea, nada hacemos con hacer un análisis de vulnerabilidades, por ejemplo, encontrar unas vulnerabilidades en el sistema y a los 2 meses volvemos a chequear y son las mismas vulnerabilidades. Entonces ahí la pregunta es, bueno, y entonces el proceso de revisión, el proceso de validación, ¿qué pasó? ¿Funcionó? ¿No funcionó? O sea, el área responsable no hizo nada, se hizo mucho, pues no sé, hay que revisar ahí el tema. Entonces, cuando miramos el tema de ethical hacking, pues estamos en estas dos etapas. En un levantamiento de activos, que es esas primeras etapas de ethical hacking, y en un listado de amenazas y vulnerabilidades, pero este listado realmente lo vamos a obtener desde el punto de vista técnico. O sea, técnicamente, ¿qué fue lo que encontramos? Y desde ese punto de vista técnico, pues entonces podemos continuar, podemos seguir con el proceso de gestión del riesgo. Hay que generar los escenarios, hay que calificarlos, igual ya tenemos una precalificación de lo que pudo haber sido ese plan de riesgos, y hay que proponer unas medidas de tratamiento, que normalmente está asociado a hay que cerrar la vulnerabilidad. Pues ese es el resumen, hay que cerrar la vulnerabilidad o hay que buscar algún control que me ayude pues a reducir los niveles de exposición con respecto al mapa de riesgos que estamos teniendo. Entonces ya de aquí para allá pues yo tengo aquí la fuente y ya me toca es calcular los riesgos organizacionales con respecto a eso. Recuerden que este plan de tratamiento tiene que ir con un cronograma, con unos tiempos y unos responsables y poderle hacerle seguimiento. Esa realmente es la estrategia en términos de ethical hacking y cómo este proceso es una fuente para los mapas de riesgos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto. No. Ok, bueno, realmente esto era un bosquejo de lo que es un ethical hacking. Ese era realmente el tema que les traía para hoy. Y de que miren cómo los temas técnicos no se alejan de los temas de gestión de riesgos, aunque la materia es teórica, pero en la práctica hay muchas opciones en términos de gestión de riesgos que podemos implementar, temas técnicos o temas administrativos. Eso es como para que no se queden con el tema de, un mapa de riesgos es un archivo Excel, yo lo calculo y quedo como en lo administrativo y de ahí no paso. No, hay muchas otras opciones que me van a permitir a mí llegar a un nivel de riesgo A, B o C, sea desde lo administrativo o sea desde lo técnico, cualquiera que sean las dos opciones. Y bueno, no, ese era el tema que les traía hoy. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Profe, Sí, disculpe. Yo sí tengo una pregunta, pero es sobre la actividad. Cuando terminemos los Exceles y eso, yo vi que por allá en la descripción de la actividad decía que debíamos de elaborar un informe en Word. El informe, básicamente, ¿qué debe llevar? bueno, el informe debe llevar, pues obviamente una portada, una pequeña introducción y los pasos que ustedes siguieron para obtener el mapa de riesgos. Ok. Yo voy a revisar, yo por ahí tengo una plantilla de cómo entregar un informe de mapa de riesgos, se las voy a compartir en el foro para que la tengan ahí por si les sirve, sea desde el punto de vista profesional o para entregar la actividad, ¿les parece?
Ok, sí, señor, muchas gracias. Sí, Profe, realmente, hola, sí, Juan González. Sí, me interesa mucho también porque pues estuve viendo esta tarde las correcciones que usted nos hizo y precisamente veo que muchas fueron sobre como el informe, la clasificación, el contexto, varias cosas. Entonces, sí sería como muy bueno tener eso para poder, eh, como para uno tener una base, una plantilla para seguir, porque uno no es de mucha carreta y uno es como muy simple para esto. Entonces, si tenemos una ayudita, mucho mejor. claro que sí. Ya lo voy a buscar si los voy a poner en el foro de cómo hacer, es una plantilla de cómo presentar un informe de mapa de riesgos, para que lo tengan ahí. Ok, muchas gracias, profe. Ok, bueno, no sé, si no tenemos más preguntas entonces, damos por terminado el encuentro de hoy. Muchísimas gracias por la participación. Ahí tuvimos pues un desliz ahí con la plataforma. Esperemos pues que no se vuelva a presentar. Recuerden que tenemos pues los mecanismos de comunicación y si algo pues por el chat de manera rápida podemos generar una pregunta o una dudita y seguramente la estaremos contestando. Vale, profe, muchas Listos. gracias. Ok, bueno, voy a detener entonces la grabación.